buenas tardes a todos. Saludo a los señores ministros, la señora ministra. A mí me han acusado de muchas cosas. Me han acusado de traicionar a mi clase por haber sido el presidente más progresista en los últimos tiempos, por haber presentado legislaciones y reformas constitucionales muy progresistas. Me han acusado de fariano por estar hablando con las FARC, me han acusado de marxista-leninista, de chavista, de castrista. Entonces voy a ser consecuente. Entonces, compañero Lucho. Compañero Julio Roberto, compañero Domingo, muy apreciados asistentes a este acto. Hace 2 días estaba yo con el Santo Padre y me sorprendió en la entrevista que tuvimos con el conocimiento que tenía sobre lo que hemos logrado en Colombia en estos últimos tiempos. Destacó las relaciones con los vecinos, lo que estamos tratando de hacer en La Habana, y me dijo que él tenía un nombre para eso, que quería exaltarlo y promoverlo. Lo llamó el espíritu del encuentro, y lo describió como el simple intento de poner a dialogar a 2 partes que han tenido diferencias para buscar los comunes denominadores, que eso siempre trae beneficios, que lo peor que puede pasar es que no se encuentren comunes denominadores, pero que si hay voluntad en las 2 partes, generalmente se encuentran, y siempre al encontrar esos comunes denominadores se progresa. Y me estimuló a que continuara con ese que él llamó espíritu del encuentro. Y creo que 2 días después estamos en un ejemplo muy claro de ese espíritu del encuentro, al poder firmar este decreto que por primera vez en la historia de este país establece unas condiciones para nuestros servidores públicos, nuestros funcionarios, que no son impuestas por el gobierno, sino son negociadas con los representantes de los más de 1.100.000 funcionarios, trabajadores del Estado. Hace un año, 24 de mayo, firmé el decreto 1092, y cómo me complace que un año después estemos firmando este decreto donde se materializa el resultado de esta nueva relación entre los servidores públicos, entre los funcionarios y el gobierno. Yo siempre he creído que el diálogo y la concertación son caminos mucho más fructíferos, a veces más difíciles. Hay que tener mucha paciencia, pero son mucho más fructíferos que la confrontación, las divisiones, los enfrentamientos. A través del diálogo y la concertación se obtienen mejores resultados para todo el mundo. Se evitan las polarizaciones, se evita la violencia, y por eso seguiré siempre promoviendo ese diálogo y esa concertación, que fue lo que se vio en esta oportunidad. Un buen diálogo, una buena concertación, una buena negociación, y hoy estamos celebrando esos resultados. ¿Y quiénes salen beneficiados? Todos. El país, los funcionarios, el gobierno y las relaciones entre los diferentes representantes de la clase trabajadora, de los sindicatos, con los funcionarios, altos funcionarios del gobierno. La mesa de negociación se reunió por más de un mes para discutir el pliego que fue presentado. Las negociaciones las adelantaron las 3 centrales, la CUT, la CGT y la CTC, y sus federaciones estatales, que aquí han sido nombradas
por eso no voy a volver a repetir. Hay que destacar algo que me informaron en forma permanente, y es el gran espíritu de respeto y el clima el ánimo constructivo con que se adelantaron estas negociaciones. Ahí fue como un clima diferente, y por eso creo que se llegó a un muy buen resultado. ¿Cuál es ese resultado? Se pactó un incremento salarial del IPC más un punto, es decir, 3.44%, y para el año 2014 el incremento también será el IPC más el índice de productividad, que en ningún caso podrá ser inferior al 1%. Y dentro del acuerdo de 28 puntos, porque no solamente son estos puntos específicos, sino hay 28 puntos, se destaca que vamos a presentar ante el Congreso de la República proyectos de ley para incorporar a la legislación nacional 3 convenios de la OIT, el 135 sobre representantes de los trabajadores, el 149 sobre enfermería y el 183 sobre maternidad. Se va a fortalecer la carrera administrativa, se van a fortalecer la representación sindical y los canales de interlocución con el gobierno y con la Comisión Nacional de Servicio Civil. Nuestro compromiso es serio y por eso habrá una comisión de seguimiento para el cumplimiento de todo esto que se ha pactado. Yo quiero agradecerle a todos los que participaron en esta negociación, de parte y parte, porque sé que todos colaboraron, todos contribuyeron y estamos viendo el resultado. Sé que fueron jornadas largas, muchas hasta bien entrada la noche, inclusive trabajaron este lunes, día festivo, cosa que les agradezco mucho, pero creo que valió la pena. Esto que estamos presenciando el día de hoy es realmente un paso muy importante en ese espíritu del encuentro del que hablaba el Santo Padre. Y es un complemento, algo que estamos tratando de hacer con Colombia, es de hacer de Colombia un país más justo, más moderno, más seguro, pero más justo. Y en la medida en que podamos concertar políticas, tomar decisiones que vayan encaminadas en esa dirección, vamos a ir obteniendo más y mejores resultados. Lo que hemos visto en estos últimos 2 años y medio, en materia de aumento de ingresos de los estratos más bajos frente a los estratos más altos, es muy evidente y confirma la prioridad que tenemos de cerrar brechas. 13,5% es el promedio del quintil más bajo, promedio de aumento en sus ingresos, 2.3% el quintil más alto. Cuando uno analiza dónde hemos logrado reducir más el desempleo, ahí también surge la reducción del desempleo, ha sido mucho más marcada en los estratos más bajos cuando se comparan con los estratos más altos. Nos falta muchísimo camino por recorrer, pero podemos tener la inmensa satisfacción de que ya hay unos resultados concretos, una reducción de la pobreza en el país de 4,5% de acuerdo a un indicador, 6,5% de acuerdo a otro indicador. Eso nos coloca junto con Perú entre los países que más hemos logrado reducir la pobreza en estos últimos 2 años de toda América Latina. Pero más importante aún, creo yo, es el esfuerzo que hemos tratado de hacer en reducir las desigualdades, porque llevábamos muchísimo tiempo, más de 2, casi 3 décadas, desde que se llevan cuentas sobre la desigualdad en el país, donde la economía crecía, pero también crecían las desigualdades. Los ricos eran más ricos y los pobres eran más pobres. Y esa tendencia la logramos romper en estos últimos 2 años. Y junto con Ecuador, somos los 2 países que más redujimos las desigualdades en toda la región.
Prometimos que haríamos todos los esfuerzos para salirnos de ese vergonzoso segundo lugar como el segundo país más desigual de toda América Latina después de Haití. Ya lo logramos. Pero siempre le digo a mis funcionarios en el gobierno que hay que mirar hacia el futuro y todavía hay muchísimo camino por recorrer. Más del 30% de los colombianos en la pobreza, más del 10% todavía en la pobreza extrema, una desigualdad todavía vergonzosa y un desempleo todavía demasiado alto, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho por generar empleo, una informalidad que por primera vez, de acuerdo al DANE, de unas cifras que publicó la semana pasada, están por debajo del 50%, pero el 50% es demasiado alta la informalidad. O sea que tenemos que hacer un gran esfuerzo todos. Y esos esfuerzos se ven retribuidos mucho mejor y los resultados son mucho más contundentes cuando hay diálogo, cuando hay concertación, cuando hay negociación. Por eso este paso que hemos dado hoy para mí es especialmente satisfactorio. Les agradezco muchísimo a los líderes de las diferentes centrales, de los sindicatos, su buena voluntad. Aquí hay un gobierno listo a continuar con este espíritu, porque estoy absolutamente convencido que este es el espíritu que nos va a llevar a ese país más justo, más moderno y más seguro que todos queremos. Muchas gracias.